Hola, ¿qué tal? Este video es para platicar sobre cómo implementar MVC en nuestros juegos digitales, juegos de mesa digitales, juegos en línea, juegos de Unity en general. Y el contenido que vamos a ver en la primera parte es un poquito teórico y está aquí donde dice Online Architecture 2021. Hay que actualizarlo el 2022. Pero bueno, son las cosas que estuvimos trabajando el año pasado. Y bueno, hay muchas cosas aquí, sobre todo orientado a juegos en línea, pero vamos a ver unas que aplican a todo tipo de juegos, no importa si es single player, contra un bot, contra otro jugador, etcétera. Vamos a verla aquí, hoja 17. Los juegos reales son complejos, muchas personas trabajando en lo mismo, artistas, diseñadores, productores, a diferencia de proyectos quizás académicos de una a dos personas. Aquí tenemos a un montón de gente junta, muchos meses trabajando en el mismo proyecto, cientos de assets, miles de líneas de código. Y de ejemplo, Mingworks, nuestro primer juego, que muchas cosas salieron bien, otras cosas salieron mal. Hay mucho aprendizaje, pues tenía un montón de archivos de C Sharp, muchas líneas de código y de comentarios. Entonces, la intención de MVC, de Solid, de Clean Architecture es prepararnos para un juego que es complejo, sobre todo no tanto por el código, sino porque muchas personas le van a dar vida al proyecto a lo largo de varios meses o incluso lo vamos a entregar y otro equipo lo va a tomar en el futuro. Entonces, la intención es prepararnos en todo ello y la idea es dejar de programar Stupid e irnos poco a poco a Solid, por lo menos en las líneas naranjas. La primera es Singleton. Dejar de utilizar un solo archivo de C Sharp que tiene todo. Tiene sus complicaciones, funciona bien para algunos proyectos, posiblemente no para este tipo de escenarios. Entonces, la intención es dejar de utilizar Singleton e irnos pasando a Single Responsibility Principle, es decir, archivos, componentes o game objects que tienen una sola responsabilidad. Al principio es poco intuitivo, venimos de trabajar con una sola cosa que tiene todo y ahora partirlo en muchos pedazos muy pequeños es complicado al principio y hasta no hace lógica. Dices, pues, ¿para qué lo hago? No tiene sentido. ¿Por qué lo parto en pedazos tan pequeñitos? Lo vamos a ver un ratito. Y una de las intenciones de dejar de usar el singleton y empezar a utilizar principio de una sola responsabilidad es dejar de tener las cosas fuertemente acopladas, donde todo es un espagueti. Si sacas una cosa, todo se desmorona, o es un castillo de cartas, o como queramos. Entonces, la intención es poder intercambiar, quitar, pulir, sin que se rompa todo el proyecto. Y por eso vamos a ver una separación en capas, parecida a la MVC, a la Clean Architecture, que sea probable, o sea, que se pueda probar y las otras las iremos viendo poco a poco, no en este video, pero bueno, optimización prematura, no estar optimizando por días algo que en este momento no es necesario. Eso se ayuda mucho con el poder hacer pruebas, pruebas que dices, oye, esto salió rápido, pero funciona bien. Ya después asignamos tiempo para refactorizar, pulir, etcétera, pero no optimices antes de tiempo porque necesitamos que los juegos salgan a una buena velocidad, a un buen ritmo. Poder nombrar las cosas de una manera más descriptiva, en lugar de variables X, Y, Y, irles poniendo nombres más descriptivos. Mismo caso con las funciones. Update, sí, pero ¿qué actualiza? Bueno, que lo iremos viendo con la práctica y evitar código duplicado. En general, el código duplicado, cuando no tenemos singleton y cuando tenemos una sola responsabilidad, es un poco más sencillo de que ocurra eso. Y quiero empezar con el singleton, que es una cosa crítica, en mi opinión. Si lo buscamos aquí en Wikipedia, bueno, es un patrón de diseño que restringe la instanciación de una clase en una sola instancia. Sobre todo cuando tenemos juegos en línea, no podemos tener una sola instancia con todo porque ahora ya hay que sincronizar el game state con un servidor o con un bot, etcétera. Entonces, esa manera que nos enseñaron de programar en single player para multiplayer ya no nos funciona. Necesitamos instancias de clases. Y también tener todo en una sola cosa, pues es complicado. Tiene ciertos beneficios que es normal que utilicemos, como que todo está en una sola instancia, podemos acceder a todo a través de una sola variable, tenemos mucho control, es una variable global que todo el proyecto tiene, y tiene otros problemas, es difícil construirlo, es difícil crear múltiples instancias de clase, y por ejemplo aquí dices un antipatrón, se recomienda que no se utilice como un estado global cuando necesitamos múltiples estados pequeños. Ahorita lo vamos a ver. Y viola el principio de una sola responsabilidad, que ya lo platicamos, que tampoco es muy bueno, y nos dificulta la capacidad de probarlo, porque es difícil, nuevamente, segmentar el proyecto en pequeños pedazos, etcétera. Entonces, vamos a verlo. Bueno, última cosa,
Debido a que las pruebas unitarias, las pruebas de unidad, requieren clases débilmente acopladas. Necesitamos aislar los comportamientos y cuando hay una sola clase que tiene todo, es más difícil de ser probado eso. Cuando lo tenemos con una sola responsabilidad por objeto, por clase, por archivo de C Sharp, es más fácil probar que ese archivo está funcionando bien en lugar de tener una masa gigante de código que no sabemos ni por dónde empezar. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Me paso a la segunda parte del video. Vamos a ver un ejemplo de cómo lo estoy aplicando. Me faltó una cosa antes. A ver, vamos antes de ver el ejemplo a platicar de la arquitectura limpia. Podemos ver que se parece un poco al MVC, modelo, vista y controlador. Sin embargo, este tiene una capa adicional. La capa amarilla, el centro, las entidades. En Unity se conocen como entidades, en otros modelos de trabajo se conocen como los modelos. Son el estado del juego, o sea, los componentes más pequeños, por ejemplo, una carta. Una carta es de haz de tréboles y ya, sabemos que es una carta de haz de tréboles y es solo lo que es lo único que sabemos. Sabemos que hay un dado de 6 caras, sabemos que hay tokens con 2 posiciones, etcétera. O la cantidad de vidas, todo lo que es como una variable sencilla, discreta, sería la entidad. En rojo, si nos vamos un poco hacia afuera, son los casos de uso, las acciones de los jugadores. El jugador usa esta acción, baja una carta a la mesa o dibuja una conexión entre dos pueblos o, no sé, intercambia unas monedas con otro jugador. Toda la acción mínima lo conocemos como casos de uso. Tiene una carta, aventar un dado. La parte la parte verde son no son acciones propiamente del juego, no son cosas que hace el usuario, sino es código que necesitamos para darle lógica a la programación. Por ejemplo, calcúlame el score. No es algo que el usuario esté haciendo. O sea, a ver, yo voy a ponerme a calcular los números, sino es algo que se hace automáticamente y es una función que ayuda a que la usabilidad del juego haga sentido. Entonces, esos son los controladores. Controlan la interacción entre el usuario, los casos de uso y los modelos. Ahorita vemos ejemplos. Y bueno, administran información, ayudan a que un proceso del juego funcione. Por ejemplo, pasar estructuras de datos entre las vistas y los modelos. Muchas veces los controladores son simplemente managers que pasan información. Vamos a ver primero las vistas. Por ejemplo, interfaz de usuario, conexiones a bases de datos, interfaces a través de Internet, que en el futuro tu proyecto puede tener, conexión a través de una página web o incluso escribir a un dispositivo como a un disco duro o a una memoria externa o cosas ya más extremas en otros tipos de proyectos. Entonces pueden ser componentes externos fuera de Unity, servidores, mm, compras en línea, sistemas de anuncios, SDK externos. Nosotros como videojuegos utilizamos principalmente la interfaz de usuario, ya sea mostrar cosas a la pantalla, recibir entradas de un control externo, recibir dónde está haciendo el jugador o clic o un toque en la pantalla y servidores. Bueno, la intención de este desacoplamiento, aquí donde dice, tenemos un acoplamiento muy estrecho, bueno, vamos a desacoplarlo. La idea es que todos estos componentes estén en capas separadas. A lo que voy con esto es que en el mismo código donde estoy almacenando el estado, donde tengo la carta, no tenga el código para conectarme al servidor o para leer de la pantalla. La idea es que lo separemos para muchas intenciones. Miren, de entrada, el reto, sobre todo cuando vayan poco a poco a trabajar con juegos en línea, es que la interfaz de usuario del single player, que es la que casi todos ya sabemos trabajar de antes, que si un día metemos un bot de inteligencia artificial, metemos un jugador externo a través de web o empezamos a agregar pruebas unitarias, todo funcione bien. Es más fácil si lo tenemos separado. Y la parte más crucial aquí en negrita es que los componentes de adentro no pueden ver los de afuera, lo de afuera. La carta no puede ver al mouse, no puede ver al servidor. Es un código mínimo que solamente sabe que es una carta de haz de tréboles, por decir algo. Mismo caso los casos de uso, no tienen acceso directo a la interfaz de usuario. La interfaz le manda al controlador, oye, ¿qué crees? El jugador hizo clic en tal cosa y el caso de uso procesa la intención del jugador, pero no directamente el clic o el movimiento del mouse o del controlador. Bueno, vamos a ver ejemplos más claro de ellos. Y la intención es que reduzcamos el acoplamiento entre la vista
y la lógica. Es decir, nuevamente, que no tengamos entidades en la interfaz de usuario, que no tengamos procesamiento a la lógica en la interfaz de usuario. Y mismo caso, que la entidad tengamos la menor lógica posible. Y en Unity, en lugar de tener todas estas 4 capas, generalmente lo reducimos en MVC, es el formato que preferimos. El modelo almacena información, el controlador administra la lógica del juego y la comunicación entre las vistas y modelos, pasa información a otros agentes. Por ejemplo, le manda el game state al bot y le pregunta, oye, así está la partida, ¿qué acción decides tomar? O mismo caso, le pasa la vista. Oye, jugador, oye, dispositivo Android o lo que sea, así está el tablero de juego. Pregúntale al jugador qué quiere hacer. ¿Va a dibujar una coordenada entre, una conexión entre 2 puntos o va a bajar cuál carta? O sea, interfaz de usuario, vista, dime qué quieres que haga. Y la vista lo que hace es solamente, una sola responsabilidad, es renderizar el estado del juego en la pantalla. O sea, si sabemos que hay estas cartas y estas conexiones, lo muestra hacia la pantalla y de regreso le pregunta al jugador, oye, haz clic en la carta que quieres bajar. Hay 5 cartas en la pantalla, hazme clic en una y eso es lo único que hace. Recibe qué acción quiere el jugador. Mm, Muestra información en la pantalla, recibe las entradas del usuario y esta parte es muy importante. Es la única clase que debe tener acceso a Mono Behavior. ¿Eso para qué? Para quitarle responsabilidad al controlador y al modelo de que se puedan comunicar con la parte visual de Unity, con la pantalla, con el controlador. Entonces lo que hacemos es que View captura las acciones y se las manda al controlador para que el controlador no tenga acceso a interfaz, no tenga acceso a control, no tenga acceso a muchas cosas que Mono Behavior nos da. Hay excepciones donde podemos el controlador que herede poquito de Mono Behavior, pero en general lo ideal es que el controlador no tenga Mono Behavior, que el modelo, ese sí, definitivamente no debe tenerlo. Bueno, vamos a ver ejemplos más concisos. Aquí estoy haciendo un juego de fútbol, que el juego de fútbol, mira, hace lo siguiente. Empieza la partida, está en cero, hay una distancia entre el referee y el balón, y la pelota se empieza a mover. Aquí vemos un campo de juego y dentro del campo de juego hay muchas cosas. Hay una pelota que se está moviendo, hay 3 árbitros, hay un timer y faltan los jugadores, pero por lo pronto eso es lo que tenemos, ¿no? Y también el árbitro tiene un cansancio, podemos correr para que esté más cerca de la pelota, etcétera. Entonces, vamos a ver ejemplos aquí concretos. Tenemos una carpeta scripts que la partimos en controllers, models y view. Algo muy importante que frecuentemente nos confundimos es que no es partirlo en un controlador, en un modelo y en una vista. Eso sería pues muy parecido a tener otra vez 3 singletons, sino que nos debemos partir en principios de una sola responsabilidad. Entonces, si nos vamos aquí, vamos para acá. Podemos tener muchos controladores, podemos tener muchos modelos y podemos tener muchas vistas. Una por cada cosa. Una por balón, una por cada jugador, una por cada árbitro, una por el timer. Sí, sí podemos hacer eso. De hecho, este ejemplo que les voy a mostrar no está completo. De hecho, todavía tiene cosas por corregir. Entonces, pues, no lo tomen 100% literal. Me falta separarlo. Esta es una vista, miren, Foul Reaction View. View sabemos que va a tener acceso a la interfaz de usuario y tiene Mono Behavior. Entonces vamos a ver, tiene Unity Engine y tiene interfaz de usuario. Termina en View. Es muy importante para separarlo porque vamos a ver que hay Field View, Field Model, Field Control. Es importante ponerle el postfijo View, Mono Behavior. Y es muy importante que las vistas son los únicos que tienen acceso a Game Objects y a elementos de interfaz que vienen de Unity Engine y vienen de .UI. El controlador y el modelo no deben tener acceso a esto. Esto, que son variables, en muy limitados casos las podemos dejar en vista, sobre todo las que tienen que ver, por ejemplo, con tiempos para botones, tiempos para interfaz. Pero lo que es propiamente la lógica del juego no debe ir aquí, debe ir en el modelo. ¿Qué podemos poner en las views? Podemos poner updates y podemos poner funciones relacionadas con los game objects. Por ejemplo, aquí es mostrar el game object y variables auxiliares para poder definir si el botón está activo o si no está activo. Y la idea del principio de una sola responsabilidad es que la vista ocupe una sola pantalla. Si tenemos una clase que tiene
200 líneas, es muy probable que esté demasiado grande. Ponle una, máximo dos pantallas, que los desplazamientos sean mínimos. Si tienes que desplazarte mucho, tu clase está demasiado grande. Vamos a ver ahora un controlador. Un controlador es menos de una pantalla, ¿ok? Hace una sola cosa. El controlador de foul revisa si hubo un foul. No tiene muchos métodos y variables de clase. En general, este es un buen ejemplo de un controlador. Ahora, vamos a ver un mal ejemplo de un MVC. Vamos primero con el modelo de campo. Está demasiado grande. Bueno, ahorita lo tengo comprimido, pero tengo el modelo de campo, tengo la pelota, que tiene todo esto, el campo como tal, que tiene esto, y los referees que tienen un montón de cosas. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Lo ideal sería que el modelo campo lo partamos en un modelo balón, un modelo campo, esto se puede quedar aquí, ya se llama campo, y un modelo referee. Entonces sería, saca los referees en un referee model y saca la pelota en un ball model. ¿Qué tenemos en el modelo? Si se fijan, no hay funciones, hay puras variables. Hay desde variables dinámicas, por llamarla así, por ejemplo, la posición del balón, el destino del balón, el origen del balón, esto es para calcular las trayectorias de movimiento. Velocidad del balón, o sea, tenemos distancia, tenemos tiempo, entonces podemos calcular la velocidad, tenemos ciertas cosas para controlar los tiempos y también tenemos constantes, de preferencia, toda la parte constante, por ejemplo, cantidades, velocidades, cosas que no van a cambiar, son constantes, en mayúscula y los ponemos en el modelo que corresponde. Por ejemplo, aquí. La coordenada en Z de la pelota, menos 50. Ahora, vamos a ver el ejemplo del campo. El campo principalmente tiene constantes. ¿Cuánto tamaño en pantalla? ¿De qué tamaño es el campo? La distancia horizontal, 35 contra 50. Entonces, esta distancia son 35, esta distancia son 50. Bueno, este campo lo podemos dejar en Field Model. Aquí lo que fui haciendo y equivocadamente, bueno, también cuesta trabajo quitar esos hábitos, por eso lo estamos compartiendo. La intención es que en lugar de empezar a meter en la variable que ya tenemos, digo, en la clase que ya tenemos un montón de comportamiento, lo empecemos a separar. La parte que sí fue empezando con una función, con una línea, y después fue creciendo y creciendo, fue la parte de los referees. Hay un montón de información. Entonces, la línea a través de la cual se mueve el referee, distintas coordenadas, distintos puntos, o sea, aquí estamos utilizando el vector como un punto, puntos donde se están moviendo los referees, velocidades, etcétera, estados. Todo esto, todo lo que varía en el game state, hay que almacenarlo en uno o más modelos. Ahora vamos a ver la parte del controlador del field. Esta también ya está algo grande, convendría separarla en pedazos más pequeños. Pero por ahora vemos de dónde viene eso. Viene que nuestro field maneja tres cosas. El field maneja la pelota, maneja el campo y maneja el referee. Entonces, ¿pudiéramos hacer un field control para controlar esto? ¿Un ball control y un referee control? Sí, definitivamente deberíamos hacer esto. Bueno, el field control no tiene mono behavior. Sí tiene Unity Engine porque utilizamos cosas como los vectores, pero no tiene mono behavior. No queremos heredar interfaz de usuario, control y otras cosas. Algo muy importante es que el controlador hace una referencia hacia el modelo. Lo acabamos de ver. El modelo tiene todas las variables. Entonces, en lugar de nosotros guardar estado en el control, lo vamos a pasar a través de uno o varios modelos. En este caso, solamente tenemos uno, field model. Lo vamos a ver más adelante. Déjame cierro todo esto para que no nos distraiga. Fíjate, ya son bastantes funciones, ya hay que separarlo, pero ahorita lo vemos. Mover la pelota a una posición aleatoria. Este movimiento que vemos aquí, cada cierto tiempo, la pelota se mueve solamente como un ejemplo. Se mueve a una posición random. Entonces, fíjate lo que hace. Todo lo que son referencias a variables, por ejemplo, ball destination en coordenada X, lo hacemos a través del modelo que corresponde. ¿Qué significa eso? Si lo queremos cambiar de field model a ball model, bueno, hay una sola pelota. Pero si hubiera, por ejemplo, un player model, tendríamos muchos jugadores. Y aquí podemos hacer una lista que hace referencia
a muchos jugadores. Podemos hacer eso. Por cada jugador, muévelo a una posición distinta y tenemos a los jugadores moviéndose a lo tonto, ¿no? Entonces, hacemos referencia al estado a través de los modelos que pertenecen a este controlador. El controlador tiene acceso a muchas cosas. Una forma que podemos tener para no tener 200 modelos aquí, por ejemplo, es hacer una clase maestra que se llame GameState, y el GameState tiene referencia a todos los modelos. Hay opiniones encontradas, algunos dicen, no, pues es que otra vez está regresando al singleton, más o menos. Sin embargo, es más como un accesador al GameState. ¿Qué ventaja tiene que tengamos todo en un solo GameState? Sobre todo cuando lo hacemos de manera online. Déjame me regreso aquí. El GameState es una clase que almacena todos los modelos representando cada elemento en juego. Jugadores, cartas, aquí el campo de juego y los árbitros y los porteros y todo el mundo, ¿no? La parte más importante es que si tienes todo en una sola clase, después lo puedes serializar y crear un hash. Eso principalmente para la parte online. Entonces, dicho eso, yo sí te recomendaría que tengas todos tus modelos en una sola clase. Pero es opcional. Si tienes 2 o 3 modelos, bueno, puedes tener 3 instancias. Si tienes 500 modelos, se hace complicado. Quizás te conviene que en lugar de que tengas aquí el controlador, tienes otra variable GameState, donde tienes referencias a todos los modelos. No lógica, simplemente referencias a todos los modelos. Bueno, tienes aquí el field model y lo tienes cada uno de los atributos o de las variables y les vas aquí haciendo modificaciones y al final lo único que hace el controlador es leer información y escribir en el field model. Es lo único que hace. Aquí en control no hay lógica, no hay estado. Bueno, vamos a ver otro ejemplo por aquí. La pelota se sale, entonces reviso, leo cosas y escribo cosas en las variables. Dame la posición de la pelota en la pantalla, ¿ok? Veo en el modelo dónde está y lo convierto a coordenadas de Unity. O sea, el campo de juego está en metros reales, del tamaño de una campo de fútbol, pero aquí en Unity son otras coordenadas diferentes. Entonces tengo un factor de conversión, etcétera. Ahorita lo vemos en la vista más fácil. Y te fijas, tengo en el controlador del campo, tengo a la pelota, esto debería ir en un ball controller, y empiezo a tener lógica del referee. Esto no es correcto, debería haber un referee controller, ¿va? Entonces, controlo la pelota, controlo al referee, y pues ya prácticamente es actualizar la estamina del referee, la ball position, esto debería ir en la pelota, referee, referee asistente, running. Ahora fíjate aquí algo importante. ¿Te acuerdas en aquí que dice nombrado indescriptivo? No es lo suficientemente descriptivo. Si nos vamos a... No, ya me fui. Si nos vamos aquí, object stamina, ¿es del referee o es del jugador o es de quién? Ahorita está obvio, solamente hay referee, pero es de uno de los referees, es de los 3 referees. Entonces, si te fijas, este es un nombrado más descriptivo. Actualiza la posición del referee principal, actualiza la posición de los referees asistentes. Este object estamina debería ser más claro. Actualiza la estamina del referee principal, del referee asistente, del jugador. Y los demás pues son bastante descriptivos, siento yo. Actualiza la posición del balón, actualiza la posición de los referees. Y este set running también le falta. ¿Quién está corriendo? El referee asistente, el referee principal, el jugador. Entonces, ¿qué hay que mejorar en este control? Separarlo por pelota, jugador, referee, campo. Una vez que ya tenemos nuestro control, digamos, ya terminado, nos vamos a la vista. Vemos que la vista tiene Unity Engine, tiene UI y tiene Mono Behavior. Y aquí al principio vamos poniendo todas las referencias a otras vistas. Una vista puede hablarle a otras vistas, a Game Objects, a elementos de interfaz. Desde la vista vamos a recibir los inputs de la interfaz de usuario y vamos a sacar cosas a los Game Objects. Aquí tenemos el Start, tenemos el Update. Desde el Update podemos escribir a la interfaz y fíjate, vamos a poder disparar en el controlador que pasen cosas. Fíjate aquí cómo lo manejo. La vista es el que de Mono Behavior hereda el paso del tiempo en animación, en juegos. Cada frame
pasan unos milisegundos. A veces son 30 veces por segundo, algunas veces son 60 veces por segundo. Y esto lo manejamos a través del time.time y el time delta time. Tiempo absoluto y tiempo relativo al frame anterior. La posición de la pelota y la posición de los referees va cambiando conforme a la velocidad. O sea, se va moviendo 60 veces por segundo el referee. Entonces necesitamos calcular cuánto pasó en el tiempo entre frame y frame. ¿Por qué menciono todo esto? Si en tu juego necesitas meter un sentimiento de animaciones o de posiciones, velocidades, etcétera, vas a necesitar de la vista mandarle cuánto tiempo ha pasado entre cada frame al controlador de esta manera. Actualízame la posición dependiendo del paso del tiempo frame a frame. Actualízame las posiciones, también actualízame la estamina porque va disminuyendo a cierta velocidad. También cada frame, cada update que se actualiza, cada vez que hay un cambio de frame, también revisa si la pelota no se ha salido del campo y actualízame los elementos de interfaz. Por ejemplo, el slider de estamina, cárgame del modelo, fíjate, desde la vista, accedo al modelo. Esta parte puede ser un poco confusa. Mira, aquí en este caso, la vista, que es la parte que controla la interfaz, puede hablarle al controlador o directamente le puede hablar al modelo. Nota, solo lectura. De aquí no es conveniente que la vista directamente modifique al modelo. Las modificaciones tienen que pasar a través de un controlador, que el controlador tiene la lógica para revisar, oye, ¿es cierto que este cambio es posible? O sea, le hago clic a un botón y digo, ahora tengo 3 vidas. Tienes que pasar por validaciones en el controlador, pero solo lectura de la vista hacia las entidades sí es válido, porque solamente estás revisando. Entonces, por ejemplo, el elemento de interfaz slider estamina, le vas a poner el valor que en el modelo tiene el referee estamina. ¿Ok? Le asignas directamente algo que está en el modelo a un elemento de la interfaz. Y también modificas GameObjects, les cambias su posición dependiendo por ejemplo, aquí en la lógica del controlador tenemos, dame la posición en la pantalla y lo escribo en la posición de la pelota, etcétera, etcétera. También en la vista, fíjate, tenemos disparadores como el Move Ball, Check for Foul o Set Running. Esto, por ejemplo, si son botones, tengo un botón que le hago clic a través de la interfaz aquí en, ¿dónde están los botones? Por ejemplo, el botón correr, aquí tengo el botón correr, y si en el on click agrego una función, la referencio a la vista. O sea, la vista es la que se encarga de los eventos de botón. Entonces, por ejemplo, puedo poner on click en move ball, recibo aquí la función y la mando al controlador. Oye, controlador, me hicieron clic en el botón que significa mover la pelota. Entonces, mueve la pelota a una posición nueva, por ejemplo, o revisar foul, o, bueno, en concreto este botón que te mostré aquí de correr, lo recibe, set running. ¿Está corriendo? Sí, y se lo manda al controlador. Entonces, bueno, prácticamente este es un ejemplo de cómo en un proyecto más real lo hemos separado en un solo modelo, en un solo controlador y en una sola vista. Vimos que esto no es correcto. Vimos que también hay otras vistas como esta, que ocupan máximo una pantalla, 2 pantallas a lo más. Y eso nos permite, por ejemplo, que la parte de vista, tener comportamientos que hacen una sola cosa, reaccionar al foul. Cuando hay un foul pasan ciertas cosas. Y disparar, por ejemplo, eventos con tiempo. Bueno, pues esto es prácticamente todo con el MVC, con Clean Architecture, con principios sólidos y evitar programar con el modelo Stupid. Entonces, eso es todo. Si hay preguntas, mándamelas por chat o algo así y las vamos revisando. Muchas gracias.